Regresamos a Punto y Contrapunto. Luego de 50 días de caminar desde Chiapas, la caravana migrante llegó anoche a la Ciudad de México. En días pasados, autoridades capitalinas aseguraron que los migrantes serían recibidos. La secretaria de Salud, Olivia López Arellano, adelantó que se les haría pruebas a las personas migrantes que llegaran a la capital para detectar contagios de COVID y que además serían vacunados. Pero anoche, cuando llegaron, pasó otra cosa. En la autopista México-Puebla, policías de la Ciudad de México se enfrentaron con las casi 400 personas que integraban esta caravana. Activistas que les acompañan reportaron que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los policías. Paramédicos atendieron a 4 personas y a 13 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Secretaría de Gobierno informó por su parte que los agentes fueron desplegados para acordar la entrada ordenada a la ciudad, así dijeron, y para explicar a los migrantes que no podían pasar la noche en la Basílica de Guadalupe. Tras el enfrentamiento, migrantes aceptaron ser llevados en camiones del Instituto Nacional de Migración a la Basílica y luego a 2 albergues. Irineo Mujica, líder de la organización Pueblos Unidos Migrantes, que acompaña a la caravana, afirmó que ahora que llegaron a la Ciudad de México, buscarán permisos de estancia. Bien, segundo bloque. Empiezo contigo, Eder. Pues finalmente, después de un largo recorrido de condiciones bastante peligrosas para los migrantes, por fin llegaron a la Ciudad de México. ¿Qué decir sobre esta llegada aquí a la capital? Ya lo decía yo en el contexto, pero la jefa de gobierno ha dicho que desde luego se respetarán los derechos humanos de los migrantes, pero bueno, ayer vimos desafortunadamente este enfrentamiento con los policías. ¿Qué decir al respecto? Sí, primero sobre el comentario que hacía Alfredo de los camiones y de la forma en la que se están trasladando me parece que verlo como un producto de la política migratoria de la 4T es un error, insisto. Así, con camiones, con trailers, con camiones de redilas, así trasladaban desde los años 80 estos que se conocían como polleros a las personas que pagaban. Incluso habiendo la bestia, habiendo caravanas, esta es otra forma por la cual trasladaban y siempre ha sucedido y no hay cifras que documenten que haya aumentado esta forma de tráfico de personas a partir de la llegada de la 4T. Sobre el tema de la ciudad, yo escuché una entrevista del secretario de Gobierno, Martí Batres, en donde explica que ellos tenían interlocución con personas representantes de la caravana desde que venían de Puebla hacia la ciudad y habían acordado que ya estaba listo su albergue. Sin embargo, el albergue pues estaba en Iztapalapa originalmente, ahí ya tenían las instalaciones adecuadas, con agua caliente, etcétera, pero la gente quería llegar a la Basílica porque fue el mero 12 de diciembre, y entonces ahí fue donde se generó un conato, porque venían caminando sobre la avenida Zaragoza, ustedes saben, en fin de semana, este fin de semana además era muy peligroso, hubo varios altercados de tránsito, hubo un choque en donde atropellaron a ciclistas que iban también a la Basílica de Guadalupe. Entonces el gobierno de la ciudad lo que intentó fue cortarles ahí el paso para que pudieran entrar al albergue, pero la gente quería seguir caminando para llegar a la villa, y es ahí donde se dan los empujones con la policía de la Ciudad de México. Por suerte no sucedió a mayores, no hubo lesionados de gravedad, y se les instaló en los albergues que originalmente estaban adecuados para personas que vengan a rendir culto a la Virgen de Guadalupe, y ahí se les instaló muy cerca de la Basílica después de que fueron a hacer sus oraciones las personas migrantes. Me parece que el trato ha sido adecuado, ya se vacunó a las personas que así lo deseen en contra del COVID, se está atendiendo las necesidades de salud, de alimentación a las personas, y bueno, pues si ya anunciaron que van a pedir estancias formales, está muy bien que se registren, que hagan todo el trámite, y el gobierno de la ciudad hoy se ha comprometido una vez más a atender todas las necesidades de esta caravana. Pero ojo, esta es una caravana, no es todo el fenómeno migratorio. Esta caravana pudo llegar a la Ciudad de México sin mayores conflictos, pero el problema humanitario de la migración forzada sigue presente, sigue la contingencia en el sur del país y por supuesto en el norte de México, y creo que es necesario sí que haya una política integral, pero que sea multinacional, y por eso insisto, es muy buena noticia este anuncio, ojalá que empiecen a dar resultados lo antes posible. Eunice, ¿coincides con Eder o cómo viste tú el arribo de los migrantes a la Ciudad de México? También sobre si hubo o no un uso excesivo de la fuerza
y qué esperar tras su llegada a la ciudad, porque como dice Eder, pues definitivamente ni siquiera es la única caravana migrante actualmente en curso en nuestro país, ni abarca todo el fenómeno migratorio. Bueno, pues primero que nada, mencionar que pues sí pasaron por varias dificultades esta caravana, es decir, no llegó así tan fácil como se menciona. Sí ha habido varias, de hecho en el trayecto se han dividido, porque por un lado está Irineo y por otro lado está el otro líder de la caravana. Algunos aceptaron ayuda del gobierno mexicano antes para darles visas humanitarias, otros más son los que llegaron pues este domingo a la Ciudad de México, pero aquí creo que lo importante es tenemos cada vez más que notar que el abuso policial y el trabajo, sobre todo los protocolos para trabajar con personas vulnerables, es muy importante en las policías, desde las policías locales hasta la Guardia Nacional, porque cada vez son temas más complejos, en donde también a veces hay que les lanzan piedras o que también cometen alguna cuestión en contra de las autoridades, pero que la autoridad siempre sigue siendo la autoridad y en ese sentido tiene que aplicar protocolos especiales. Y yo creo que ahí lo hemos visto una y otra vez, lo vimos en el caso de Victoria, no sé si recordarán esta migrante, lo vimos en otras ocasiones, obviamente con escenarios más escandalosos, pero sí creo importante que los elementos cuenten con la capacidad y la profesionalización en justicia cívica, en prevención, en proximidad. En la frontera norte vemos estas situaciones también a cada rato. Digo, yo acabo de estar en la frontera con Ciudad Juárez, y vimos esto no solamente con migrantes, sino un asunto de abuso policial de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, también en colonias de alta vulnerabilidad social que golpearon a una mujer sin razón, en fin. Y aquí creo que lo importante también es ver los datos. Según datos del INEGI, el 98% de las autoridades reportó requerir también mayor capacitación en resolución pacífica y conflicto, en atención a poblaciones vulneradas, en el tema particular de migración. También algo importante es que esto merma de alguna forma la confianza en las autoridades. Y algo fundamental es que hay que entender la complejidad que hay en una caravana, es decir, aunque hayan llegado a un acuerdo de Iztapalapa, en la caravana pues viene formada por muchos deseos, por muchas personas, y aunque algunos se nombran los líderes, la realidad es que lo que hay ahí es una gran cantidad de personas con muchas necesidades, y yo nada más subrayaría dos cosas, que son el 80% de la migración en los últimos meses son núcleos familiares, y también, como lo mencionaba hace rato la compañera, niñez migrante que sí ha aumentado. Es decir, coincido con Eder que siempre ha sido un tema complejo y que nunca se ha dado una atención integral, pero sí hay un flujo mayor en estos momentos y eso pues importa porque los traficantes están abusando más y además de los más vulnerables que son niños migrantes y familias. Dolores, ¿cómo ves este tema tú? La jefa de gobierno capitalina ha dicho que va a sostener diálogos con algunos de los líderes de esta caravana migrante, pero ¿qué esperar? ¿Qué escenario esperar conforme lo que ya vimos ayer en la noche? Mira, yo creo que es un tema que últimamente, a raíz, por ejemplo, del gobierno de Donald Trump, creo que generó como un discurso político en torno a, digamos, ponerse en contra de este tipo de situaciones. Y desafortunadamente hay muchas personas en México que de cierto modo compraron como este discurso de la fragmentación, de la segmentación, y nos olvidamos, como bien decía Eunice, que son familias, núcleos familiares muy, muy vulnerables, en condiciones todas muy distintas, con intereses muy diversos. Hay que recordar que no todos quisieran quedarse en México, algunos sí logran, por así decir, integrarse a las comunidades o integrarse a ciertos lugares. Y ahorita el foco, pues ahora sí que está en la capital y tienen que dar ese gran ejemplo. Desafortunadamente les toca dar ese gran ejemplo humanitario y de resolución de un conflicto que obviamente es mucho más complejo de solucionar en un par de días. Y es algo además, Mariana, que sucede cotidianamente y que va a suceder todavía más. Yo creo también que uno de los puntos de los más lamentables de todo este tipo de tragedias es que, como digo, se vuelve un discurso político. Y en eso creo que el gobierno de Estados Unidos, y perdonen por sonar un poco en contra y también darle mucha responsabilidad a Estados Unidos, creo que Estados Unidos también ha generado como esa narrativa, ¿no? De México, encárguense de la población migrante, no me quiero hacer responsable de este problema, hagan el trabajo sucio, ¿no? Es una manera de orillar también
al gobierno de México, que tiene una responsabilidad, por supuesto, y que se pasa también, pero creo que el gobierno de Estados Unidos ha estado empujando ese problema y no asumiendo la responsabilidad. Lo vemos con las leyes migratorias en contra de la niñez, en contra de la educación pública, casi. O sea, vemos cosas, movimientos políticos en Estados Unidos que no son casualidad y que están orillando a México a actuar de formas, digamos, de cierta manera, en donde el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí tiene que ser muy responsable con esto, porque Sí. desafortunadamente está en nuestra responsabilidad la vida de muchísimas personas. Alfredo, ¿qué decir a lo que ya ponen sobre la mesa? Eunice decía, van a seguir aumentando los flujos migratorios y creo que todavía más, vamos a tener más migrantes después de que Estados Unidos decidió reinstaurar el programa Quédate en México. ¿Estamos listos, estamos preparados para atender a tantos migrantes en la Ciudad de México, desde luego, pero a nivel nacional? ¿Cómo lo ves? No creo que la respuesta se encuentra en cada redada, en cada abuso, en cada hostigamiento, en cada vejación que se le hace a las personas que están en nuestro país. Por supuesto que no tenemos la capacidad, pero lo peor del caso es que no tenemos ni siquiera la voluntad política, porque el fenómeno que no se reconoce y que no se atiende a cabalidad, pues es fenómeno que nunca se va a terminar de resolver. Es muy bonito hablar de las causas, y claro que hay que hablar de las causas, y vuelvo a lo que les decía que me dijo el primer titular del Instituto Nacional de Migración de este sexenio, que se fue huyendo de esto que se veía venir. La política que decidió, por la que optó el gobierno federal, vaya, la podemos ver hasta en el propio titular actual del Instituto Nacional de Migración. Francisco Garduño, el actual titular, dijo, y es de las cosas que se nos pasan, ¿no? O sea, esto fue un escándalo en su momento y el señor sigue siendo el titular del Instituto Nacional de Migración. Esto es un aviso para toda la migración transcontinental. De que así sean de Marte, los vamos a mandar hasta la India, hasta Camerún, hasta el África. El costo es muy alto, pero el costo político y el costo de tenerlos en nuestro país, con el problema con Estados Unidos y el problema de la migración en el sur, no es posible mantenerlos aquí. Tenemos un xenófobo encabezando el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué podemos esperar del trato que van a recibir por las distintas autoridades? Eder dice, es que dice el secretario de Gobierno de la Ciudad de México que se les estaba preparando. Ayer también salieron a decir que se les estaba informando a las personas migrantes en la entrada de la Ciudad de México a dónde tenían que ir. Por favor, hay videos. Esto está más que registrado. Hay videos de granaderos, de los que ya no existen, de los que desapareció Claudia Sheinbaum en el primer día de su gobierno. Esos fueron los que fueron a recibir, sí, a informarles a las personas migrantes dónde tenían que ir. Y lo que vemos ahí en el cerco que se les dice, en esos encapsulamientos que son absolutamente ilegales, ahí sí, ahí vemos cómo con escudos les pegaron a señoras, le pegaron a personas migrantes, pero no se nos olvida, como ya se fueron a dormir y ya todo, eso es la 4T, por supuesto que no. Y flaco favor que le hace Eder a la transformación que no es, bien, al decir que este no es el problema de este sexenio, ¿no? O sea, de todo querer justificar que no es de la 4T, que lo vienen arrastrando, sí, caemos de todos al punto en el que, ¿qué más da? ¿Cuántos militares y cuánto ejército tengamos desplegado en el país correteando a personas que ya vienen de huir de violencias de sus A ver, países? Eder levantó la mano también, Eunice, sí, 30 segundos cada uno, y Eder también por alusiones personales. Adelante. Sí, a ver, insisto, lo que sucedió en la noche de antier fue esta situación en donde la policía de la Ciudad de México cerró la vialidad para que no siguiera avanzando por ahí la caravana, pero la cerró justo en donde estaba el albergue que se había habilitado para ellos. Ahorita ya se les habilitó otro, desde esa noche se les habilitó muy cerca de la Basílica de Guadalupe, a una calle, para que ahí puedan estar en las condiciones más dignas posibles. El gobierno de la Ciudad, sí, de México no está reprimiendo a nadie en esta situación. Coincido plenamente con lo que plantea Eunice. Es necesario que todas las autoridades, las policías estatales de todo el país hagan, bien, su chamba, y de ninguna manera estoy excusando a la 4T. Por supuesto que hay una responsabilidad y me parece que el gobierno de México está, sí, empujando para que se atienda de manera orgánica el problema ahorita, que se abra y que se vean las condiciones, bien, para que haya empleos, para que haya se reciba a la gente de la forma más digna, pero también en el largo plazo. Andrés Manuel ha sido estricto y ha sido reiterativo en ese tema. Lo otro ya es bueno, Eunice, rápidamente porque nos tenemos que ir a corte. Simplemente subrayar lo que ya mencionabas tú, Mariana,
es fundamental que consideremos todo lo que está pasando en el fenómeno migratorio. Lo del permanece en México no es menor. Hay que recordar que tuvimos a más de 70,000 personas en la frontera norte esperando sus procesos de refugio en Estados Unidos. Hoy otra vez ya llegaron, en Juárez ya había 40, ahora que estuve ahí el fin de semana, van a ir llegando poco a poco. Entonces tenemos migración concentrada en la frontera norte y en la sur, y sí creo que falta, además de ir a las causas, una política más integral con lo que hoy tenemos, porque llegar a las causas va a tardar tiempo porque son causas estructurales y la violencia siendo una de las principales, pues va a tardar en realmente surtir efecto cualquier cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que hay hoy? Y ahí sí creo que nos falta una respuesta un poco más integral que la contención. Pues vamos a ver por lo pronto cómo funciona este grupo recientemente creado y desde luego pues qué acciones se toman, y vamos a seguir de cerca el fenómeno migratorio en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa. El INAI presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el acuerdo presidencial que reserva información bajo criterios de seguridad nacional a obras públicas. ¿Tiene posibilidades de avanzar ante la Corte? Escucharemos a nuestros panelistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.